Hoy vamos a estudiar un tema muy importante porque nos ayuda a entender que todos los que estamos ministrando o todos nosotros, una de las cosas que más tenemos que soltar son nuestros egos, lo que sabemos. Vemos muchos ministros usados por Dios, muchos ministros que Dios los usa, pero son usados por el don es irrevocable. Pero vemos mucha idolatría en ellos. La gente hasta les pide autógrafo, la gente les pide fotos y esas personas empiezan a creerse que son ellos. Vemos mucha idolatría, mucha egomanía, mucha idolatría en la iglesia, en el pueblo, en las personas. Y el Señor dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, pero mantengamos una humildad delante del Señor. A medida que más mantengamos una humildad, más seremos usados. El tema es egomanía versus espíritu. Cuando hablamos este pasaje, podemos entender claramente la importancia de saber en que nosotros tenemos que tener cuidado de algunos espíritus, porque el hombre por lo general siempre va a ser atacado en su área emocional. He escrito bastantes libros de eso, sanidad y las memorias, que siempre va a ser atacado en un área emocional. Lo real está dentro de ti. Lo que ven tus ojos no es lo real, sino que lo real es lo que no se ve. El ego nunca cambiará el mundo, pero la gente busca ego. Y no solamente gente de fuera que no conoce de Cristo, sino lamentablemente también vemos gente dentro de una iglesia con egos, que son inalcanzables, pastor inalcanzable, hermano inalcanzable. Ya ellos no hacen consejería, no hacen sanidad, no hacen liberación. Ahí los rodean gente, guardaespaldas. Solo es el ego, solo le gusta la foto. Le gusta la firma, los autógrafos. Así lamentablemente está la iglesia, el ego. La mentalidad de la ideología actual actúa mucho en la egomanía. Todo el mundo al salir de su casa siempre nos colocamos quizá una máscara para aparentar, y eso es lo que muchas veces la gente hace. ¿Por qué? Porque al salir te vaya a encontrar con un mundo ególatra. En el trabajo con gente ególatra, con gente que aparenta algo, y muchas veces la gente sale de su casa y tiene que aparentar una máscara para agradar a la comunidad. La gente busca el éxito, la fama, el dominio de otras personas. Es una máscara que se coloca muchas veces la gente a ir a trabajar para poder verse grande. El que es narcisista, el que es extremista, esa persona que siempre le gusta aparentar que siempre está bien y que todo lo que hace es por su fuerza, por su dinero y por su levantar temprano, y vive mucha gente aparentando algo, pero muchas veces esa gente que se ven tan fuerte lloran lágrimas de sangre porque están en tormento en su vida. ¿Qué es el ego? El ego es el que te hace competir con los demás. El ego que te roba la paz. Nunca está conforme con nada. Por eso que es importante en que nosotros no tenemos que competir con nada. No tenemos que competir con nadie, no. Qué bonito encontrarnos con gente que no está compitiendo. Hoy en día vemos las iglesias que compiten, una iglesia con otra iglesia. Músicos con otros músicos, cantores, predicadores con otros. Y llegamos a tal extremo que no compartimos, no socializamos porque creemos que nosotros somos los únicos que sabemos la verdad. No aprendemos de los demás. Y eso es un egoísmo. Por eso gloria a Dios, porque hoy los que están aquí, que son de diferentes países y diferentes ciudades y diferentes iglesias y diferentes doctrinas, solo nos unimos para aprender la palabra, para ser edificados, para que Dios nos ministre, para que Dios nos hable. Pero hay mucha gente que está en la competencia que después esa competencia va a pasar una violencia, porque quieren competir tanto que después hay gente que mata o destruye personas con tal de obtener lo que tienen. Y dentro de la iglesia también sucede lo mismo.
Hubo un hombre que tomé solamente la frase de este hombre, quizás lo han escuchado, de Gandhi, solo tomo su frase, que dice que la violencia es el límite de la incompetencia. Una frase sabia, independiente de lo que él crea, pero esa frase es muy importante porque la violencia es el límite de la incompetencia. Cuando una persona es incompetente en lo que cree o en lo que piensa, va a ser siempre violenta. Cuando nosotros tenemos recursos en nuestra posición o en algo, agredimos. Cuando no tenemos los recursos, cuando no tenemos la paz, cuando no tenemos la posición, entra en la agresión, entra en el herir a los demás. Por eso es que lo material, mire que esto es importante. Los que están ahí tomando nota, apunte. Después, si quieren esta enseñanza, este libro, se los regalo allá. La mayoría sabe el número de WhatsApp para que usted lo pueda tener. Y escuche esto que es importante. Lo material no da la felicidad. Y algunos dirán, pastor, pero el dinero da la felicidad. El dinero no da la felicidad. Escuche bien, esto es muy importante. Lo material no da la felicidad, solo da momentos de placer. El placer es efímero. El placer va con el ego, que es insaciable, porque creen ellos que la felicidad es a cambio de tener algo, pero cuando tienen algo quieren más. Es como cuando la persona que tiene dinero y le da placer y piensa, se engaña a sí mismo que el dinero le da la felicidad. No, el dinero no da la felicidad, solo da el placer. Y al final lo vuelve insaciable, que la persona quiere más. El ego lo lleva a una persona al desastre porque pide. ¿Cuántas veces hemos visto personas que teniéndolo todo viven en estados depresivos? Otros se han quitado la vida. Vemos gente de Hollywood, de películas, gente conocida, artistas, que lo tienen todo, pero no tienen vida. No pueden salir a disfrutar, a comerse un helado, no pueden salir a un parque, no pueden ganarse afuera de su casa, a contemplar la naturaleza, porque su vida solo es las cartas, los videos, el placer del dinero, los autógrafos, las fotos, todo eso, esa es su vida y eso no es sano. ¿Qué da placer? Ahí entramos en la dopamina. La dopamina, lo hemos hablado en nuestras clases, es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro. Él da el placer a lo material. No nos llena, por eso muchas veces las personas buscan estímulos. Los estímulos más potentes toman otra acción que muchas veces se vuelve compulsiva. El placer siempre momentáneo. El dinero momentáneo, pero no da la felicidad. Y muchos buscan también un placer, como el dinero, o como las drogas, o los fármacos, o algo que los pueda saciar, pero es momentáneo. Porque después del vicio, después de la droga, después del dinero, después de lo que tienen, quedan después mal. Quedan sin paz, quedan en tormento, no encuentran la paz. Solo Cristo puede llenar ese vacío de ese corazón. Cómo el placer deja muchas veces que las personas se llenen por los estados que muchas veces quieren tener y se producen los estrés, las ansiedades y la depresión. Porque buscan cosas momentáneas, buscan los placeres, buscan las fiestas. En el mundo la gente busca esto para poder llenar quizás vacíos, pero siguen siendo personas sin paz que no tienen a Cristo y llegan a la depresión. Ahí donde baja la autoestima. Ahí donde baja la dopamina, el neurotransmisor, que lo hemos enseñado bastante en otras clases, que muchas veces las lleva a las personas al suicidio. El emperador Marco Aurelio hablaba también y decía: los padres son en gran parte responsables de criar bien a sus hijos. Nuestra responsabilidad es criar, es poder ayudar. Los defectos de nuestros hijos son deficiencias a veces también de los padres. Por eso es que hay que tener un control, entregar los hijos al Señor, para que Dios tome un control absoluto. Ahora, si yo pregunto quién soy o cuál es mi identidad, tenemos nosotros que saber quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra, con qué propósito, cuál es nuestra identidad.
Y la pregunta vendría siendo, ¿quién eres? Muchos podrán decir, yo soy Marco, yo soy María, yo soy Pedro, yo soy Alejandro, yo soy Gloria. Muchos dirán, yo estudio en tal lugar, me gusta la música, yo soy maestro, también me gusta cocinar, también mi número es esto, vivo en tal dirección, soy profesional de tal carrera. Pero la pregunta es, ¿quién eres? No lo que haces, no lo que sabes hacer, porque cuando está en la respuesta, la que puse ahí, que soy Marco, que soy Alejandro, trabajo en esto, hago esto, eso no es quién eres, eso es lo que haces. Entonces, le ayudaré un poco con esto. ¿Quién soy? Soy trascendental y estamos en una evolución de descubrir el ser, no el hacer. Usted tiene que descubrir el ser, no el hacer. El hacer es parte de, pero no es quién soy. Quien soy es el ser. El ser. Hace tiempo atrás, yo estuve en Chile, estuve 9 años en un centro de rehabilitación de varones. Ahí les instruí, le di la palabra, le enseñé mucho de la palabra, de la escritura, le enseñé bastante sobre todo lo que tiene que ver con la escritura y la palabra del Señor. 9 años estuve con ellos por amor hacia ellos. Y en ese lugar, mientras estaban en el centro de rehabilitación, habían varios jóvenes, adultos también. Yo les dije, le hablé un poco sobre el ser, que no es en el hacer, porque el hacer es lo que hago, el trabajo, el oficio, voy allá, voy acá, pero eso no es quién soy. Quién soy es en el ser. ¿Qué es el ser? Lo que tú eres. En el mundo la gente te ama por lo que tienes, pero no te aman por lo que eres. Y le dije lo siguiente, le mostré la Biblia y le dije, ustedes tienen que amarme, no por lo que yo les doy. Y le mostré Biblia. Le dije, ustedes tienen que amarme, no por lo que yo les doy. Ustedes tienen que amarme por lo que yo soy. Porque el día que yo no les dé palabra, el día que yo no les dé Biblia, ustedes no me van a amar. Mire qué profundo. Por eso es que mucha gente ama a alguien por lo que le está dando. Que no sea así, que usted lo ame a esa persona como es, con sus defectos, con sus virtudes, con lo que es, como es la persona en sí. Ese es el ser. Qué hermoso es contar con esa bendición. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí está lo que es el ser tripartito, lo que somos, espíritu, el alma y el cuerpo. Son los 3 seres. Todos son diferentes, actúan de manera independiente cada uno de ellos. El espíritu, el alma y el cuerpo. El Señor quiere que hasta su venida seamos guardados, el espíritu, el alma y el cuerpo, hasta que seamos por completo guardados en el Señor. Cuando hablamos del espíritu, la palabra pneuma. Cuando hablamos del alma, la palabra psuque. Y cuando hablamos del cuerpo, la palabra soma. Todo esto nos ayuda mucho a entender que son 3 seres pero diferentes. Los 3 actúan de manera diferente. El espíritu es el ser espiritual que entran, o también puede entrar un espíritu. Lo vimos también en las clases de Puerta del Alma. Psuque es el alma. Psuque es lo almático. Ahí donde se asientan todas las emociones. Y el cuerpo es la parte soma, que es lo que tenemos. Somos nosotros espirituales. No somos cuerpo. El Señor nos puso en un cuerpo con un alma, pero nosotros venimos del original, que somos seres espirituales. Nuestra conciencia local de las neuronas quizás coincidan con nuestra identidad, esas muchas veces que están con el ego. Esa conciencia local es lo que pensamos, lo que queremos, lo que tenemos, y muchas veces no es una gran realidad, porque el ego al final nos confunde, nos lleva
a no entender más el mundo real y el mundo espiritual. Existe la conciencia no local. En neurología está la conciencia local, que es nuestra entidad del ego. Pero también está la conciencia no local, que es la que está fuera del cerebro, o sea, el ser espiritual. Nosotros tenemos que estar guiados por el ser espiritual, no por la conciencia local. La conciencia local es lo que podamos dar, nuestro ego, nuestra vanagloria. Tenemos que pedir al Señor que Él nos fortalezca en toda esta área. La conciencia no local es el espíritu que es en el presente, pero el ego tiene pasado y también tiene futuro, porque se enfoca. El ego se enfoca en mañana, crecer en mañana, hacer lo demás. Pero la conciencia no local, que es el espíritu, se enfoca en el ahora, en el presente. El pasado siempre van a estar los miedos. El futuro no se sabe qué vendrá. Eso es lo que es la conciencia, porque la conciencia local termina con la muerte. Eso es lo que dice la conciencia de lo neuronal. Pero en la conciencia no local, la muerte es parte del ser original. Es el principio de la vida. No se termina con la muerte, sino ahí es donde recién comienza lo real. Ahí recién comienza el ser espiritual. Qué interesante es poder ver todo esto, porque muchas veces nosotros pensamos que en esta conciencia local, que es lo natural, termina y la gente dice, no, si no hay vida después de la muerte y solamente se terminó ahí. Pero nosotros sabemos que después de una muerte comienza ahí nuestra verdadera realidad. La conciencia no local no termina con la muerte, comienza con la vida. La muerte no existe. Ahí está muy poderoso, está muy profundo. Pero pastor, te dirá, ¿cómo no conociste la muerte? Yo he visto un familiar, he visto a que alguien la muerte, pero la muerte es principio solamente de algo. La muerte no termina. La muerte es parte de algo. Muerte en lo original significa una separación del cuerpo. Es una separación del cuerpo hacia el alma o hacia el espíritu. He estudiado bastante también lo que es un poco de la física cuántica, que tiene que ver mucho con lo que le estoy enseñando. En la física cuántica, teoría le va a ayudar mucho, porque gran parte de todo lo que conocemos, un 30% de las cosas que tenemos, se han hecho con la física cuántica. La gran mayoría. Ejemplo, tenemos el reloj atómico, que puede medir la precisión, que es algo impresionante. Con el reloj atómico nosotros podemos tener el funcionamiento del GPS. Miren lo que ha hecho la física cuántica. Este es muy importante porque es lo que estamos enseñando. En la física cuántica se ha hecho los átomos, el GPS. También por la física cuántica se ha hecho el láser. También se hace la resonancia magnética. También se ha hecho la fibra óptica. Todo lo ha dado la física cuántica. Gracias a la física cuántica hoy podemos nosotros tener el láser, el puntero láser. Podemos tener también las lámparas LED. Podemos también tener el nanochip, el microchip y también las imágenes de diagnósticos médicos. Mire qué interesante todo esto. Y esto tiene mucho que ver al ser espiritual, pero le estoy dando las bases en las imágenes para que usted entienda cuán importante es lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos. La física cuántica ayuda mucho a la sociedad, pero también la física cuántica ayudó a crear la bomba atómica. Según lo que nosotros tengamos, tenemos que saber usarlo bien, porque si no lo usamos bien, nos va a traer un problema. El ego nos distrae. El ego es algo que nosotros tenemos que anular. Ser humilde. Saúl comenzó bien. Dice la escritura que Saúl era humilde ante sus propios ojos. No era que andaba con su ojo mirando a la tierra, sino que en sus ojos se demuestra quiénes somos. Cuando es una persona altiva, vanagloriosa, solo su mirada demuestra que es vanaglorioso, que es altivo, que es arrogante, que allego. Por eso que los ojos son la puerta del alma. ¿Cómo usted va a conocer a una persona egocentrista, vanagloriosa, altivo? Por su mirada. Mire su mirada y se va a dar cuenta. Qué interesante hoy todo lo que podemos ver. En lo material tenemos también deficiencia. Hay gente que ha tenido un brazo menos, una pierna menos, un problema al corazón, un problema en el pulmón,
Pero cuando entramos nosotros en el plano de la conciencia no local al cuerpo espiritual, el cuerpo completo no tiene ninguna limitación. Mire qué interesante esto. Le voy a mostrar evidencia de lo que hoy es lo real. Escuche esto, que es importante. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación me refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Wow. Qué impresionante lo que menciona el doctor Segarra. El doctor Segarra es una persona muy importante en lo que es la neurología. Y él dice que ha tenido muchas experiencias con personas que han salido del cuerpo. Él reanimaba a las personas y después las personas les contaban todo lo que sucedía. Les contaban que ellos salían del cuerpo y que veían todo lo que estaba a su alrededor. Que ellos podían ir a la otra sala, una mujer que le estaban haciendo reanimación y salió del cuerpo y empezó en su espíritu a ir a otra sala. Y ella decía, porque después cuando volvió le contó al doctor y le decía, yo vi cuando estaban operando en otro lugar, allá estaban reanimando a una persona, acá otra persona le estaban haciendo una reanimación, acá estaban operando a otra persona, y después el doctor averiguó lo que estaba sucediendo en la otra sala y era lo que había dicho esta mujer, que había salido del cuerpo. Esto es muy importante y cuando estamos hablando de esto, son personas que se le han estado haciendo reanimación porque han perdido por unos segundos la vida y lo están reanimando, y ahí sale el ser espiritual. Entonces, como estamos hablando hoy, la importancia de quitar las cosas que impiden el reino de Dios, hay un pasaje en 1 Corintios 15, 26 que está ahí en pantalla. Dice: el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. O sea, el último enemigo en vencer será la muerte. Esa palabra muerte, según el diccionario del griego, es la palabra thanatos o thanatos, que significa muerte, una persona que está muerta, pero hemos visto que la muerte en sí no es que termina todo ahí. Ahí comienza realmente lo real. Ahí comienza todo lo que es el área espiritual. Recuerde que antes de la caída ya la muerte estaba. Mire qué importante. ¿Se recuerda usted cuando en Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis? Entonces aquí ya podemos nosotros claramente entender que la muerte es una etapa de separación, pero la muerte siempre ha estado en escena. Le voy a mostrar más adelante quién es la muerte. Así que no sé si alcancemos a terminarlo hoy, si no lo terminamos mañana. Así que atento aquí al tema porque está muy poderoso, impresionante. Y Génesis 3:4 entonces dice: la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, y no moriréis. Empieza el diálogo. La primer muerte que hubo en Edén fue al ser espiritual, y luego vino la física, porque cuando la mujer, antes que comiera el fruto, recuerden Génesis capítulo 3, dice que la mujer se paseaba en el huerto. Después que se paseaba en el huerto, miró al árbol, y cuando vio al árbol dijo que era bueno, agradable y deseable. Lo que está diciendo que la mujer, cuando dijo que era bueno, ¿cómo podemos nosotros decir que algo es bueno si nunca lo ha comido? Si algo agradable, si nunca lo ha comido. La mujer ya había pecado en el ser espiritual.
en su mente. Y luego ya con el tacto, cuando come y luego se lo da a Adán, ya habían fallado, ya habían pecado. La caída se provoca primeramente en el ser espiritual. Antes de comer el fruto físico, ya habían muerto espiritual. Y ahí se produjo la caída. Qué importante todo esto, porque cuando nosotros hacemos algo en lo físico, se produce un espíritu. Y en el espíritu nosotros podemos saber que tenemos que cuidarlo. Por eso que cuando alguien dice, no, pastor, que yo pequé, yo fallé, no me di cuenta cómo entró el demonio, no me di cuenta cómo entró. Mentira. Nos engañamos nosotros mismos porque tú sabes lo que hace. Nos engañamos. El ser espiritual, viene la primera caída. Ahora, ¿dónde aparece la primer muerte física? Aparece en Génesis 4:8. Y todo lo que conocemos de Caín cuando mata a su hermano Abel. Y Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. La versión dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Versión TLA. Un día Caín invitó a su hermano y cuando llegaron al campo golpeó a su hermano y lo mató. Aquí más o menos no se sabe bien cómo Caín mata a su hermano Abel. Pero aquí en los antecedentes de estas versiones, primeramente dice aquí que se levantó contra él y lo mató. La versión VAT lo atacó. Y la versión TLA ya nos da otro aprendizaje más, donde él dice que lo golpeó. Entonces podemos sacar una conjetura entonces que quizás lo mató con una piedra o con un palo, porque así Caín mata a su hermano Abel, según el texto que lo que estudiamos anteriormente, que lo golpeó. Y ahí se produce la primer muerte física. Pero ya hubo en Edén la primer muerte espiritual. Todo comienza con la muerte espiritual y se produce luego la muerte física. ¿Cuándo se produce eso? Con el diálogo. El serpiente llega a la mujer, ahí se produce la caída. Con el diálogo. Diálogo que es de 100 a 150 palabras. Ese es un diálogo. Cuando hablamos con una persona, ese se llama diálogo. Comunicamos. Ahora, dato interesante, que la mujer tuvo, dice, un diálogo con el serpiente, pero ese diálogo no fue de la noche a la mañana. Ese diálogo fue durante mucho tiempo. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Nadie se revela de la noche a la mañana. Ejemplo, si hay una persona en una iglesia y esa persona dice, pastor, yo me voy porque no me gusta acá o yo quiero irme a otro lado, esa persona hace rato ya se fue. Escuche, hace rato ya se fue. ¿Dónde hace rato ya se fue? Aquí en su corazoncito. Porque nadie peca de la mañana. La mujer, cuando llevó el diálogo, esto no fue de un día para otro, de 24 horas, durante mucho tiempo. Tuvo el diálogo, por eso cuidado con esto. No dialogues con el serpiente. Cuidado, porque eso provoca la caída. Y dice que el serpiente entonces le dijo a la mujer, cuando la mujer le dice, la mujer le dice al serpiente que Dios había dicho que no tendría que comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el serpiente le contesta, no será así. Porque el día que tú comas serás semejante a Dios, serán abiertos tus ojos, serás semejante a Dios. El engaño. Y miren qué interesante, que nadie, si nosotros estamos en la calle y alguien te da algo de comer, la pregunta es, ¿tú lo vas a comer? Si tú estás esperando el metro, estás en la calle, o se acerca alguien a tu carro y te golpea el vidrio, te dice, cómete esto, ¿tú te lo irás a comer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que hay. Porque tú no sabes si puede ser veneno. Tú no sabes si te quieren hacer un mal. Entonces, aquí la mujer, cuando le ofrecieron que comiera y el serpiente le dijo, come de este árbol, de este fruto, eso significa que hubo mucho tiempo el diálogo. Por eso que la mujer tuvo la confianza de decir, bueno, hemos hablado, hemos comunicado y tú me dices esto, entonces yo lo voy a hacer porque yo ya te conozco. Se fija que la caída de la mujer no fue de la noche a la mañana, sino se produjo con el diálogo. Así que cuidado con quién dialoguemos, cuidado con quién hablemos, porque ese diálogo quizás contaminado nos puede llevar a una caída. Hablo cuando es un espíritu diferente. La caída de la mujer entonces comenzó con el diálogo con el serpiente. Ya hubo la confianza.
Recuerde que en Génesis capítulo 3, verso 1 dice que el serpiente era más astuto que todos los animales del campo. Ahora te dirá, pastor, pero ¿por qué usted dice él si es la? Ahí entramos por otro tema, y ese es por otro precio. Ese es por lo menos con un asadito. Hay mucho que aprender, ¿eh? Le voy a dar una pincelada. En el original, Génesis capítulo 3 dice que la serpiente era, léalo usted en la Valera. La serpiente comienza con la serpiente era, ¿qué dice? Alguien lo busca y me lo coloca ahí. ¿Qué dice? Génesis capítulo 3, verso 1. Yo mientras sigo en la enseñanza para que usted entienda qué es realmente lo que quiere decir. Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice los primeros textos? Y ahí vamos a poder entender quién realmente es la serpiente o es el serpiente, según lo que dicen los textos también hebreos, según lo que dice la palabra y según lo que hoy vamos a analizar, que el tema está muy interesante, nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. ¿Alguien tiene Biblia? Nadie tiene Biblia, el Señor reprenda. O cópielo ahí. ¿Qué dice el primer texto de Génesis capítulo 3, verso 1? Damos gracias a Dios por todo lo que estamos aprendiendo. Y estamos para enseñar. Estamos para poder ayudarles en todo lo que vayan necesitando con la ayuda del Señor, para poder hacer las administraciones, la ayuda. Y bueno, es algo que la pasión, siempre he tenido esa pasión de ayudar, de enseñar, de edificar. Y están los libros también. No dude usted en pedirme los libros. Ya la mayoría saben dónde está la página de YouTube. Ahí están todos. Y le puedo enviar todo lo que es los materiales. Hay 256 libros. La gran mayoría, algunos están en Amazon, pero no vaya a Amazon. Pídamelo a mí, yo se lo regalo por PDF. Usted va a tener todo el material. Y me gusta bendecir. Me gusta que usted pueda tener todo ese lindo material. Qué interesante todo lo que el Señor nos da. Entonces, Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Noelia, tú me enviaste qué versión para ir sabiendo. Ahí me dices, para ver qué versión es la que me enviaste. Ahora avancemos. En el original de Génesis capítulo 3, porque hay versiones que están más arraigadas al original. Por eso que te pregunto, ¿qué versión es la que me enviaste? Para poder, Noelia, para poder ir viendo la Biblia de los estudios, ok. Esa Biblia del estudio Arcoíris es una Biblia más actualizada. Y eso es una gran, sí que está también, que es diferente a lo que hoy estamos viendo también. Y mire lo que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Claro, esa es la versión que muchas veces nosotros leemos. Pero no sé si alguien tiene Valera 1960, Casio Reina Cipriano Valera 1960. Colóqueme esa versión. Pero la serpiente era más astuta. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Eso es lo que dice lo que es Valera. Ok. En el original, aquí hay mucho que aprender. Ok. Es lo que dice la Valera. Pero hay mucho texto porque en el original dice la serpiente era el más astuto que todos los animales del campo. Ahora, en esta enseñanza no es el tema de hoy, pero como salió a relucir, tengo el tema, la enseñanza de todo esto. En el original hebreo es el serpiente. Es un tema muy profundo. Y mire qué interesante. Y si usted quiere ese material, después se lo envío, porque ahí hay mucho que aprender. Porque en el original pensamos que la serpiente era un ser femenino, pero es un ser masculino. En los textos originales dice el serpiente. Ahí se la dejo, para que ustedes, si quieren más aprender, estamos para servir. Génesis 3:6 ahora dice que vio la mujer. Se fija que vio y dijo que el árbol era bueno, agradable y deseable a los ojos. Entonces no se puede decir que algo bueno si no lo ha comido. La versión NTV dice la mujer quedó convencida. Entonces, ¿cómo la mujer se convenció si no había comido el fruto? Ahí donde entramos en el tema de lo importante en que esa palabra
convencida, y dice que ahí que vio, la mujer vio la palabra del hebreo ra, que significa enseñar, evidente, y todos los términos ahí que más o menos aparece. O sea, la mujer, alguien le enseñó, alguien le dijo. Ahí donde aplica también la palabra didaske. Didaske significa doctrina. Cuando la mujer entabló el diálogo, le dieron la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No, si no vas a morir. El día que tú comas serás semejante a Dios. Serán abiertos tus ojos. Esa es la enseñanza, ese es ra, esa es la enseñanza. Y enseñanza tiene que ver con doctrina. Lo que quiere decir que el enemigo adoctrinó a la mujer. ¡Wow! ¿Se recuerda usted también en Génesis capítulo 3 la misma caída cuando el hombre falló y pecó y se escondieron los dos? Y el Señor dice que se paseaba en el huerto y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía dónde estaba, Él sabía, pero preguntó para que Adán reconociera su estado. Y Adán dice: tuve miedo y me escondí. Esa palabra, tuve miedo y me escondí, tiene también lo mismo que estamos hoy hablando acá de este texto de Génesis 3:6. Anteriormente entonces se produce esto, y mire lo que le dice el Señor en Génesis 3 versos 10, 9, 10 o 11. Habla y le dice el Señor a Adán, cuando Adán le dijo: tuve miedo, me escondí. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó a que tendrías que tener miedo? Lo que quiere decir, parafraseando todo esto, es: ¿quién te adoctrinó a Adán? Yo no te adoctriné en eso, yo no te enseñé. ¿Quién te enseñó? Se fija que esa palabra que la mujer vio es la palabra ra, y eso significa alguien le enseñó una mala doctrina. Mire lo que puede producir una palabra. Por eso que al mundo espiritual, si alguien te dijo algo y es una mala palabra, una mala palabra, o algo en contra de ti, o te han dicho no, que no vaya a crecer, que no vaya a avanzar, o te han dicho maldiciones, ese se forma doctrina al mundo espiritual. Ahí viene la palabra didaske. Didaske significa doctrina. Aplica también 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, que dice que en los postreros tiempos ahora vendrán espíritus de demonio y doctrinas de demonio. Hemos enseñado que los demonios entran para matar, pero lo que aplica en 1 Timoteo 4:1, no entran esos demonios para matar. Eso envían a miles y a miles al mismo infierno por una mala doctrina, o más claro, por las sectas. Miren qué interesante. Entonces, si a usted alguien le dijo algo, o alguien le tiene envidia, o le dijo una mala palabra, esto por lo general aplica, cuando dos personas están en noviazgo, o a lo mejor la quiebra de un matrimonio, o cualquier situación, y los dos por lo general siempre hay uno que maldice a la otra persona, o le dice: no, a ti te va a ir mal, o esas típicas palabras: si tú te vas de aquí, te vas sin la cobertura, y esas típicas expresiones que se dan, y eso son maldiciones, son hechicería y brujería. Porque las palabras son hechicería y brujería según Gálatas capítulo 3 verso 1. ¿Quién nos fascinó? Dice Pablo. Y cuando dice a Pablo ¿quién nos fascinó?, la versión original le dice: ¿quién te hechizó? ¿Quién te embrujó? ¿Quién te encantó? Las palabras producen algo al mundo espiritual. Miren lo que estamos todos aprendiendo, y todavía no voy ni la mitad de la enseñanza. Entonces, si usted cree que alguien le ha dicho alguna palabra, o ya le dijeron una mala palabra, revóquela. Solo se puede revocar una palabra con otra palabra. Solo se puede provocar una mala profecía con otra mala profecía. Ejemplo: usted fue al médico y el médico le dio una mala noticia de la enfermedad. Y ese médico le dio a usted una mala noticia de la enfermedad. Solo se puede revocar una mala noticia con una buena noticia. O sea, se revoca eso. Hay gente que cree lo que se le dijo, y ahí se producen en espíritu. Hay mucho que aprender todo esto. Los principios se parecen a los finales. Miren qué interesante esto. Lo digo de nuevo: los principios se parecen a los finales. En Génesis vemos que ataca a la mujer el serpiente, y en Apocalipsis también ataca a la mujer el dragón. Entonces todo parece por algo. El serpiente ha evolucionado, porque en Génesis capítulo 3 la mujer fue atacada por el serpiente, pero en lo que es Apocalipsis es atacado por el dragón.
Eso significa que ya el enemigo no actúa, que es serpiente, porque se dice la serpiente antigua, pero el serpiente también ha evolucionado. El ataque, lo que él hace, la estrategia, ha evolucionado. Por eso la Escritura dice, no desconozcáis las artimañas de Satanás. Qué importante. Claro, ha evolucionado. Y esto hay que tener también cuidado con esto. Entonces tenemos a Adán con la caída, que pasó a ser un ser muriente. Pero antes era un ser viviente. Dentro de Adán vivió, dentro de Edén, Adán vivió muchos años. Porque solamente desde que pecó, falló, salió de Edén. Y ahí, fuera de Edén, Adán murió a los 930 años, según Génesis 5. Y fueron todos los días de Adán 930 años y murió. Imagínense, fuera de Edén, cuando ya fue destituido, Adán pasó a ser muriente. Y como ser muriente vivió 930 años. Pero en Edén no existía la muerte. Así que Adán, en Edén, vivió quizá muchos cientos de años. Porque no había muerte. No existía la muerte. Asimismo nosotros, la Escritura dice que nosotros volveremos a la Jerusalén espiritual, volveremos al Edén espiritual, y en la Jerusalén, dice la Escritura Apocalipsis, que también está el árbol de la vida. En Edén estaba el árbol también. En Apocalipsis volveremos nuevamente al árbol. La Jerusalén también está el árbol de la vida. Eso significa que volveremos al ser original. ¿Cuál es nuestro ser original? Vivir eternamente con Él, para Él y por Él, por toda la eternidad. La muerte del cerebro. Analicemos un poco también esto. A veces hay personas que han tenido una muerte cerebral. Cuando una persona muere, ¿qué pasa con el cerebro? La investigación de Berlín monitorearon a 9 personas que estaban a punto de morir, y esto fue consciente con los pacientes. Se les habló a los familiares de lo que iban a hacer para poder más aprender del cerebro. Y habían 9 personas que estaban monitoreando, que se sabía que iban a fallecer porque estaban a poco tiempo de hacerlo. Y vieron que después el corazón, después que dejó de funcionar, el cerebro siguió activo unos 5 a 10 minutos más. Miren qué interesante esto. Estamos hablando de una muerte cerebral. Cuando murió una persona o se produjo una muerte dentro del organismo, el cerebro queda activo entre 5 a 10 minutos más después de una muerte física. Los doctores no entendían, y quizás no entiendan esto, pero ¿por qué el cerebro o después de haber fallecido una persona queda 5 o 10 minutos más activo? La muerte del cerebro queda activa más que en vida. ¿Por qué? Y los médicos se preguntan, ¿por qué la persona, si ya murió? Y no es que el cerebro, porque el cerebro se oxigena, sacaron esa conclusión, porque algunos podrían haber dicho, no, que el cerebro como se oxigena y quedó un poco de oxígeno en el cerebro, por eso que reacciona. Pero descartaron eso, y estamos hablando de los médicos, porque algo activaba todo esto. Ahora, cuando una persona muere, ese cuerpo pasa al cuerpo del alma, y es el cuerpo lo que hablaba anteriormente. Cuando la persona, el médico decía que cuando la persona estuvo en un momento que la estaban reanimando porque ya se estaba yendo, ese cuerpo salió un ser espiritual, salió el alma. Y esa alma vio todo lo que estaba arriba. Es lo mismo que sucede cuando una persona fallece. Sale el espíritu, sale el alma, el cuerpo se queda ahí. Y es el ser espiritual o el alma, más claro, el cual ve toda la situación que está sucediendo en aquel lugar. Se comprobó también, porque cuando siempre a las personas que cuando están en un fallecimiento, les toman el peso del cuerpo, lo miden y ahí lo anotan, a tal hora va a fallecer, a tal hora, antes le tomaban el peso, y después que morían también le tomaban el peso. Y miren, con este dato que se encontró a través de todo este tema de enseñanza y también neurología, y lo que dice la ciencia, hay 21 gramos menos que el cuerpo no tiene. ¿Cómo se explica eso?
O sea que antes de la persona fallecer, habían 21 gramos más dentro del cuerpo. Pero después que la persona fallece, se quitan del cuerpo 21 gramos menos. Y ahí nos deja la pregunta, ¿qué es lo que salió que pesa 21 gramos? Ya usted tiene una respuesta. Y esto se hizo en 1901 por el doctor Ducal McDowell, donde se empezó a hacer todo esto y se dio cuenta que el peso de una persona que mientras estaba con vida nunca era lo mismo a alguien que cuando ya fallecía. Una persona ciega también de nacimiento había muerto. Mire este testimonio. Una persona ciega de nacimiento, cuando murió unos minutos después la volvieron a la vida. Él decía lo siguiente: pude ver en la habitación cómo estaban los médicos. Yo veía, estaba en una altura, y de esa altura veía a los médicos que corrían para allá, para acá, y me estaban reanimando. Pero miren qué interesante, que esta persona era ciega de nacimiento, pero cuando salió del cuerpo, mientras la estaban reanimando, él dice: yo vi a los doctores, yo vi a las personas, y mostró los detalles de todo lo que estaba sucediendo ahí. En el ser original no hay discapacidad. En el ser espiritual no existe una limitación. Esto es extraordinario. Y esto es lo que menciona también el doctor Segarra de España, el cual mostré el video también anteriormente. Impresionante. Entonces aquí podemos ver que la muerte de algo, cuando sale del cuerpo, es el ser original. Y el ser original es diferente. Y mire este testimonio también. Había una persona que tenía un brazo menos y se lo habían amputado. Cuando le estaban haciendo reanimación, esa persona muere. Estuvo muerto unos par de segundos. Y mientras le estaban haciendo la reanimación, dice que ella se ve en el aire cómo le estaban también haciendo la reanimación para que volviera, y con las máquinas, y estaban los enfermeros, pero algo él notó. Y dice que él se vio todo su cuerpo completo. Ya no tenía un brazo menos porque se lo habían amputado aquí en la tierra, sino que cuando él se vio en el ser que salió, él pudo verse con todo su ser completo, su cuerpo completo. Pero ¿qué es lo que estaba ahí saliendo? El alma y el espíritu. El espíritu y el alma son completos. Por eso que 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el espíritu y el alma y el cuerpo es lo que esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo por completo. O sea, el ser espiritual no tiene limitación. Mire qué impresionante. Porque al nosotros entender esto, nos vemos la realidad. Lo que ven nuestros ojos no es lo real. Lo real comienza cuando uno ya no está dentro de este cuerpo. Este cuerpo no es la realidad. Este cuerpo no es lo que realmente somos, porque nosotros no somos cuerpo. Nosotros somos seres espirituales desde la eternidad, que el Señor nos capacitó, nos adoctrinó. Dice la Escritura que pasamos por la escuela del Padre, nos dio dones, talentos, frutos, todo lo dio y nos colocó en un cuerpo. Tú eres pastor, tú eres pastora, tú eres ministro, tú echas fuera demonios, tú eres evangelista, pero eso no te lo dieron aquí. Esto está muy profundo. ¿Eso viene de dónde? Desde la eternidad. Porque en la eternidad el Señor te puso dones, talentos, fruto, y luego te puso aquí en la tierra, y hoy eres, no porque alguien te ungió, que eso es parte de, sino ya de la eternidad. Dios sabía que tú eras pastor, ya sabía que eres evangelista, porque pasamos todos por la escuela del Padre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Todo defecto físico humano en las experiencias espirituales desaparecen, no existen. Mire qué interesante todo eso. Por eso que si hay alguna deficiencia, ejemplo de persona aquí en la tierra que tiene una deficiencia, ejemplo ceguera, un brazo menos, algo, cualquier cosa que tienen aquí, que han tenido, en la eternidad no van a llegar así. Porque van a llegar en cuerpos perfectos. Cuerpos perfectos. Y también arriba no va a haber llanto, no va a haber lloro, todo será alegría, porque estaremos en la Jerusalén con Cristo reinando con Él. Entonces, en el reino de Dios no hay deficiencia. Aquí humanamente hay deficiencia, nos cansamos, tenemos problemas, puede haber una deficiencia física, pero en el reino de Dios, el ser original no tiene deficiencia. Y es más, arriba en el cielo no hay enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si tenemos una enfermedad, llama al ser original.
Llama al ser original. No sé si me estáis entendiendo. Llama al ser original. ¿Cuál es el ser original? No hay imperfección. Hay perfección. No hay enfermedad. No hay dolor. No hay nada de eso. Pero por eso es que el enemigo nos distrae con el dolor. Nos distrae con la situación. ¿Para qué? Para que le coloquemos más atención a eso que a la eternidad. La eternidad es más real de lo que pensamos. Y termino con lo siguiente. Una mujer muere unos segundos. Luego esa mujer se ve en las habitaciones pasando las paredes, porque el ser espiritual es así. El ser espiritual no hay problema de eso, puede pasar las paredes y todo, porque ese es el ser espiritual. Y luego, después que volvió nuevamente, la reanimaron, ella empezó a contar que había pasado paredes y que había estado en otros lugares. Ese es el ser original. Por eso que nosotros tenemos que amarnos. Y el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? Volvemos al tema, que sigo en el tema. El mundo siempre va a buscar lo de uno, el ego. El mundo dice, el dinero me da la felicidad. El dinero no da la felicidad. El dinero da el placer. Si tú ves una flor y esa flor tú la miras hermosa, qué lindo el aroma de la flor, y si esa flor a ti te gusta, que no es lo mismo que esa flor tú la ames, porque si a esa flor te gusta, como te gusta, si vemos esa hermosa flor y nos gusta, la cortamos. Wow. Pero si amas a esa flor, como la amamos, la vemos hermosa, la amamos, la cuidamos y la regamos. La regamos de regar de agüita, porque en Chile se usa la palabra ya la regó, pero no en el sentido de que ya algo malo, sino de riego de agüita. Miren qué interesante todo eso. Por eso, y ya termino con esto y vamos a seguir mañana en esta clase porque hay mucho que hablar. Tú tienes que amar, no tienes que gustar. Así se entiende las dos diferencias. Tienes que amar y no gustar. ¿Y qué es lo que Dios? ¿Por qué vino Dios al mundo? Primera de Juan no habla claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único unigénito, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo hizo por amor. Todo lo que tú hagas, hazlo por amor. E incluso Pablo dice, si yo hiciera esto, hablar en lengua, hiciera muchas cosas, y si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Nada soy. Soy como un metal que resuena, pero no tiene vida. Todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Predica con amor. Ora con amor. Abraza a tu esposo con amor. Abraza a tus hijos con amor, porque el amor se traspasa. El amor se refleja. ¡Wow! Qué importante entender que necesitamos del Señor, que necesitamos, cuán necesario es buscar del rostro y la presencia del Señor, porque cuando nosotros no entendemos el pasaje de la palabra del Señor y no entendemos su misterio, entonces no podemos hacer nada. Pero el Señor quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con el amor, porque ahí está todo. Como dice 1 Corintios 13:13, pues ahora permaneced la fe, la esperanza y el amor. 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No puedes amar a otra persona si no amas tú primero. Y ser humildes. Efesios 4:2, ser humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, con amor. Y mire qué difícil encontrar a una persona en este tiempo en que pueda expresarte el cariño, el amor. Cuesta encontrar personas que te digan, hermano, siga avanzando. ¿Por qué? Porque el mundo vive tan con el ego, tanto con el egocentrismo, que creen que solamente son ellos. Se olvidan de los demás. Se olvidan de ayudar al prójimo, se olvidan de ayudar al necesitado. Ya no se le da el pan, el alimento a alguien, al necesitado, ya no se le da un vestir. Sembremos, porque lo que hagamos nosotros aquí en la tierra
se lo hacemos a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Y con esto vamos terminando y seguimos mañana. Mañana se ve más profundo el tema. Porque el Señor nos dice, si le das un vaso de agua a alguien, a mí me lo hace. Si le das vestir a alguien, a mí me lo hace. Si le das calzado, a mí me lo hace. Si visitas a alguien, a mí me lo hace. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas por amor o por placer? Recuerde que placer y amor no es lo mismo. Como mencionaba la flor, hermosa, linda, qué linda esa flor, qué placer de poder verla, me maravillo de esa flor, qué placer poder contemplar su aroma, pero el placer la lleva a que yo la corte. Pero el amor disfruta de esa flor, la cuida, la protege y no la corta. Esas son las grandes diferencias que nosotros tenemos que tener: amarnos unos a otros, ayudarnos en el vínculo de la paz o el vínculo en el Señor. Esta es la primera parte y lo vamos a dejar ahí porque todavía nos falta para hablar, y mañana con la ayuda del Señor seguiremos la segunda parte de este tema.